Para mí es un orgullo pertenecer a este pueblo, soy nacida y criada aquí y Marcos Pérez Jiménez pues algo grande, un gran orgullo para nosotros, los michelenses. En el video anterior salimos de La Mulera con rumbo a tierras más altas, nos vamos hacia Michelena, un pequeño pueblito pintoresco donde nació el protagonista de este video, un presidente amado por unos y odiado por otros, que a pesar de haber gobernado hace más de 60 años continúa generando sentimientos encontrados entre muchos venezolanos. Ese es Marcos Pérez Jiménez. Lo que sí es cierto es que en el Táchira se me ha hecho difícil encontrar a alguien que hable mal del personaje, ¿no? Obviamente que los hay, pero no son tantos como uno creería. Quizás en otras regiones del país es más sencillo. ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo en los comentarios. Y acompáñenme hasta el final del video para que no se pierdan toda la historia de este personaje y por supuesto de su pueblo natal. Y ya que están aquí, suscríbanse que es gratis y así me ayudan a seguir creciendo en YouTube. Entre La Mulera, la tierra del general Gómez, hasta Michelena, la tierra del general Pérez Jiménez, hay aproximadamente 42 kilómetros. Así que rápidamente nos disponemos a iniciar el camino, a tomar la carretera para llegar a este pueblo bonito, que no es de los más antiguos del Táchira, porque así como Capacho, que tiene una historia unida a un desastroso terremoto en 1875 que arruinó pueblos y ciudades del Táchira, como bien les mencioné en los videos anteriores, Lobatera había vivido también un terremoto en 1849 que ya había afectado mucho la zona y obligó a los habitantes a buscar otras tierras, que esto da como resultado la fundación de Michelena. Los Pérez Jiménez de Michelena, que tienen una mezcla entre venezolanos y colombianos, como muchas de las familias históricas de la zona fronteriza o de cualquier frontera del mundo, porque esto es una cosa que no solo pasa aquí, uno lo puede ver en las principales provincias o estados fronterizos de todos los países. Pero en Venezuela y Colombia hay un factor muy particular, que ambos fuimos en algún momento un solo país y que después de eso ambos países tuvieron guerras civiles horribles. Incluso hubo una época del siglo XIX donde venezolanos y colombianos vivían de cualquier lado de la frontera según lo que pasara del otro lado. Si había guerra en Colombia, se pasaban para el lado venezolano, y si la había en Venezuela, entonces pasaba lo contrario. Incluso se llegó a un punto donde los hacendados tenían casa y cultivo en ambos lados de la frontera por aquello del por si acaso. Y por supuesto Juan Vicente Gómez fue uno de los que más practicó esto con su economía personal, cuando ni siquiera se imaginaba que iba a ser presidente. La madre de Marcos Pérez Jiménez, doña Adela Jiménez, llegó proveniente de Pamplona, Colombia, a fundar una escuela de señoritas en el Táchira, y el padre, don Juan Severo Pérez Bustamante, que era un hombre venezolano medianamente acomodado, dedicado al comercio entre otras cosas, le doblaba la edad a esta dama recién llegada del vecino país. Don Juan Severo había tenido más hijos antes, y cuando conoce a doña Adela, se casan y tiene como resultado a Juan Festo, a Rosa, a Francisco y por supuesto a Marcos, que nació un 25 de abril. Marcos Evangelista, que nace ahí en Michelena en el año 1914, nace el mismo año en que llega el primer automóvil a San Cristóbal, el mismo año en que el pozo Sumaque 1 de Menegrande es declarado como el primer pozo de producción comercial en el país. Es decir, el hombre nace en un periodo donde es testigo de muchas de las condiciones complejas de la Venezuela de su tiempo y por supuesto de los Andes. Es el parteaguas entre la Venezuela petrolera y la Venezuela agrícola. Pérez Jiménez nació en un pueblo que no tenía mucho tiempo de fundado y que quien lo había hecho era un familiar suyo, don José Amando Pérez, un presbítero que había sacado a los sobrevivientes del terremoto de Lobatera, unas 40 familias, las había juntado con personas de localidades cercanas como San Juan de Colón y había creado este nuevo pueblo, Michelena. Estos datos, digamos, más familiares, vamos a dejarlos para la publicación biográfica que estoy preparando sobre el personaje, que espero terminar pronto, por supuesto si el trabajo, si las obligaciones y por supuesto el arte de la migración me lo permiten, pero eso es harina de otro costal.
Si llegaste hasta aquí, recuerda que no te cuesta nada suscribirte, es gratis. Dale a la campanita para que no te pierdas nuevos videos. Mira la información que te dejo en la descripción del video y con eso puedes ayudarme y por supuesto vas a aprender mucho más. Pero continuemos con la vía hacia Michelena. Se ven hermosos paisajes de los Andes de lo que llamaríamos el trópico. Cuando uno fuera de Venezuela habla en distintos países sobre la existencia de estos paisajes, la gente lo mira a uno como raro, como con duda, porque para ellos lo único que hay en Venezuela son playas, pescado frito con tostones, tambores y el Salto Ángel. Pero no, aquí hay de todo. Es un país muy diverso en acentos, en maneras, en gastronomía, en música, en culturas, en formas de ver el mundo. Y por supuesto así de rica y pues por supuesto así de traumática a veces ha sido nuestra historia. En el camino nos toca lo que le toca a todo venezolano hoy día en el país, sobre todo acá en el Táchira, inventárselas con el cuento de la gasolina, algo que se ve en toda la ruta. Se ven vendedores de gasolina en envases de refresco y el litro oscila entre el $1 y el $1.50, según si la gasolina es de contrabando de Colombia o si es gasolina de pésima calidad de la que venden en Venezuela. Yo creo que un abuelo o bisabuelo mío se hubiese muerto, no sé si de la risa o de la rabia, si le cuentan que esto iba a pasar el venezolano de hoy, sufrir por gasolina en un país petrolero. Siguiendo con la ruta, si no hubiese entrado por el páramo y pasaba por la entrada principal, podría ver una enorme estatua de unos 7 metros, conocida por algunos como el Muñecote, que es una obra de Byron Paz Quintero, un artista y empresario local que le regaló esta escultura hace varios años a Michelena en honor a su principal personaje histórico. Con estas cosas uno se da cuenta de algo, el cómo los michelenenses protegen el legado de Pérez Jiménez, porque es como decía al principio, en el Táchira, salvo por las excepciones de militantes políticos o gente con experiencia política de la vieja escuela, es difícil que alguien común o que alguien de a pie hable mal de Pérez Jiménez. Es como una especie de héroe regional que se pelea el amor histórico de los tachirenses con otros personajes como Juan Vicente Gómez o como Cipriano Castro. Y no es un asunto de ahora, como intentan hacer ver en el centro del país. Esto es un asunto cultural, un asunto histórico. Es un asunto regional realmente que tiene muchas décadas. Es normal que visto desde la óptica de otras regiones, pues el asunto les chille, les moleste, les parezca raro y pues no muchos lo entiendan, sobre todo si tienen algún tipo de rabo político. Pero no se crean. Este asunto se ha ido contagiando en la última década a nivel nacional y es algo que ya pasó en los años 60, es algo que ya pasó en los años 80 y pues viene y va. Pérez Jiménez es un hombre súper controversial, pese a que jamás fue un hombre de masas, con propaganda, un hombre de grandes simpatías y mucho menos un tipo terriblemente populista como por ejemplo un Carlos Andrés Pérez, un Rómulo Betancourt o un Hugo Chávez. Caminar por Michelena es ver un pueblo pequeñito, muy lindo, con gente maravillosa. La gente en la calle al hablar del personaje se le nota el orgullo, desde el taxista hasta el bodeguero y muchos más. Escuché incluso que hay gente que tiene sus museos particulares y pues me puse a buscar. En uno de esos me invitaron a pasar. Iván Rivas, un michelenense que me abrió las puertas de su casa con la mayor amabilidad del mundo y me mostró mucha de la historia del pueblo en los tiempos de su paisano y pues por supuesto cómo lo recuerdan ellos. En la feria del año 43 a 43 o 45. Ahí tengo las fotos cuando él vino a inaugurar las ferias aquí en Michelena. Es un orgullo ser habitante de este pueblo donde nació nuestro general Marcos Pérez Jiménez. Es un orgullo que él sea de aquí, de este pueblo. ¿Qué opina usted cuando dicen que él es un dictador, que él es una mala persona? Están errados. Es el único gobernante que ha tenido este país con mente futurista a más de 100 años de visión. Ahí está, las obras de él todavía se mantienen, todavía están y son un ejemplo para toda América Latina.
Ya se me estaba haciendo tarde, ya estaba por caer la noche, pero como en todo pueblo andino de Venezuela, aquí lo que se ve es fútbol. Y por supuesto aproveché para tomarme una buena cervecita y ver algo del partido con algunos amigos que tengo aquí en Michelena, a quienes agradezco muchísimo por la estancia después de tantos años sin venir porque fue fabulosa. Y como el fútbol es fundamental en la vida tachirense, Michelena por supuesto no se queda atrás. Y se está jugando en este momento, que estoy aquí en Michelena, se está jugando el Interfamilias, que es un evento donde todas las familias de Michelena se reúnen precisamente para jugarse una copita. Pero bastante interesante porque se reúne prácticamente todo el pueblo a ver este juego del Interfamilias. Se estaba haciendo de noche ya y pues me fui a buscar dónde quedarme, por lo que llegué a un lugar precioso de arquitectura española colonial, la posada El Tejar de Don Rogerio, además de bonito, muy económico, con wifi, con espacios preciosos y súper tranquilo, además de céntrico, a tan solo unas cuadras de la plaza y de la iglesia. A la mañana siguiente, despierto con este paisaje, me fui a caminar por el pueblo y me paseé por la iglesia, que lamentablemente pues estaba cerrada. Tiene una arquitectura que se me parece mucho a la de la Basílica de Táriba, que es una pequeña ciudad dormitorio de San Cristóbal donde yo viví desde pequeño. Enfrente de la iglesia de Michelena me encuentro con su típica Plaza Bolívar, muy linda, muy bien cuidada. Todas estas estructuras datan de los años 50, es decir, el hombre le puso cariño a su pueblo natal y pues se explica por qué lo quieren tanto. Tan solo a un par de calles llego a la casa de los Pérez Jiménez, muy arregladita, con una placa que indica que ahí nació el expresidente. Y pues preguntando, investigando, observo que la historia de esta casa es bastante convulsionada, sobre todo después de los sucesos de 1958, cuando es derrocado este general tachirense. Hay que tomar en cuenta una información súper importante. Esta no es la casa original. Esta casa se construyó años después en el mismo terreno y la casa original se cayó por el abandono después de expropiada a la familia Pérez Jiménez en 1958. Aunque esta casa pasó a manos del Estado venezolano, como toda propiedad de la familia Pérez Jiménez en Venezuela, esta fue totalmente abandonada. Allí vivieron posteriormente familias de cuidadores con quienes estoy conversando todavía al momento de lanzar este video para que puedan contarme más para nutrir la publicación que estoy preparando para después. La casa original data del siglo XIX. Allí en el año 1900 estuvo hospedándose una misión católica muy importante para la región y años después pasó a manos del padre de la familia de los Pérez Jiménez, don Juan Severo Pérez. Pero la casa actual es el resultado del sacrificio y el empeño de los michelenenses en preservar el legado histórico de sus personajes, de los personajes tachirenses, y sobre todo gracias al empeño de la Sociedad Bolivariana de Michelena que funciona actualmente en esta casa, que es la que cuida y la que se encarga de que todo esté bien, aunque no cuentan con recursos y todo sale de la colaboración local. Lamentablemente cada tanto por la situación del país pues se mete la delincuencia y han robado muchas de las reliquias que habían aquí, incluyendo una pistola que había pertenecido al expresidente y que yo llegué a verla en exhibición cuando vine a esta misma casa hace más de 10 años. La casa cuenta con 4 alas, un patio central y un patio trasero, y un terreno bastante amplio. Entre las salas se encuentra una oficina muy linda con una biblioteca extensa de material histórico de Venezuela y del Táchira que funciona como la presidencia de la Sociedad Bolivariana. Al frente encontramos una sala de reuniones con cuadros de próceres venezolanos de la independencia, y al otro lado del patio central un pequeño museo de la familia Pérez Jiménez que no es ni sol ni sombra de lo que yo vi la última vez que vine. La delincuencia de verdad ha hecho de las suyas y se ha desaparecido mucho de lo que había. Al menos todavía permanecen los cuadros familiares. En el fondo podemos ver un gran cuadro de Marcos Pérez Jiménez rodeado de fotografías y 2 mesas de exhibición con algunas cosas que están recuperando para poner en tiempo y forma en esta sección que se encuentra cerrada y que la abrieron para que yo pudiera grabar.
Espero que desde Venezuela Inmortal y la colaboración de ustedes, los seguidores, los amantes de la historia, quizás poder hacer algo para rescatar estos espacios. Ya luego hablaremos de eso en otro video o en las cuentas de Instagram que pueden seguir si ven la información y la descripción de este video. Actualmente aquí en la casa también funciona una radio comunitaria en otra ala, donde estuve conversando con el periodista Gabriel Vivas, un amigo de muchos años que me ayudó mucho durante esta visita. La Sociedad Bolivariana de Michelena fue tan amable que su presidente Luis José Oropesa, célebre poeta y escritor de la región, me invitó a quedarme a su almuerzo navideño porque este video lo grabé en diciembre. Y pues pude disfrutar de los músicos Gabriel Borrero y Romer Borrero, que hicieron una interpretación maravillosa de la música andina. Entrando ya en materia de la historia y de la construcción de la casa, la anterior había sido confiscada por el Estado en 1958 y pues eso lo hacen pese a no pertenecer propiamente a Marcos Pérez Jiménez. No era una casa de Pérez Jiménez, sino pertenecía a su familia, a su papá, sobre todo a su papá que ya había muerto hacía muchos años, y esta casa estaba en poder de otros familiares que no tenían nada que ver con el gobierno o con lo que pasara a nivel político en el país. Pero igualmente se la expropiaron, pasó largas décadas sin mantenimiento hasta que por fin, bien entrados los años 80, se cayó. La profesora Sirenia Casanova, una docente, investigadora, miembro de la Sociedad Bolivariana y una entusiasta de la preservación patrimonial tachirense, me contaba tras cámaras cómo había sido el difícil proceso de volver a construir esta casa, aun cuando los michelenenses lo exigían como patrimonio histórico. La única manera que encontraron fue el argumento de que fuera la sede de la Sociedad Bolivariana, que de verdad necesitaba urgentemente un lugar para desarrollarse en el pueblo. El gobierno de esos años, encabezado por Acción Democrática, pues puso el grito en el cielo para reconstruir la casa de Pérez Jiménez. Imagínense eso, ¿no? Pero con el argumento de la Sociedad Bolivariana, pues se les hacía difícil el asunto de decir que no. Incluso me comentaron que el gobernador de ese momento en el Táchira llegó a decir que donde había nacido un dictador, lo único que había que hacer era echar concreto para que no volviera a salir ni una matica. Aún así, contra todo pronóstico, personas como la profesora Sirenia, el profesor Oropesa, el cronista de Michelena Amable Tapia y muchos miembros de la Sociedad Bolivariana lucharon para reconstruir la casa, que tuvo varios proyectos anulados y que por culpa de eso la casa no quedó ni parecida a la original, pero lograron tenerla para que esto no quedara como un terreno baldío y pues por supuesto los michelenenses olvidaran un personaje histórico muy importante para ellos. Entre finales de los años 80 y mediados de los años 90 la casa estuvo en construcción, la Sociedad Bolivariana encontró su sede y por retruqui la casa de Pérez Jiménez volvió a existir, con todo y celebración, con todo y su placa de casa natal, pese a la incomodidad del gobierno de entonces, así como se ve en estas fotos de 1995 gracias a la colaboración del archivo que mantiene esta institución en Michelena. La casa se mantiene fuerte frente a las circunstancias gracias a la Sociedad Bolivariana que lidera Luis José Oropesa y su junta directiva.
Me voy de Michelena con sentimientos encontrados de un Táchira detenido en el tiempo como toda Venezuela, pero que se mantiene firme, que no retrocede ni un paso en preservar su historia a capa y espada, sin importar la corrección política. El michelenense y el tachirense es profundamente celoso con sus personajes, es profundamente celoso con su pasado, y tal parece que no le gusta que alguien más le cuente su propia historia, y eso les juro que para mí es fascinante. Tengo que agradecer a mis amigos Simón Rosales y Gabriel Vivas, que me ayudaron muchísimo en esta visita y no hubiese podido hacer mucho si no hubiese sido por ellos. En este viaje pude hablar con gente joven, gente ya bastante adulta, trabajadores informales, panaderos, gente común, que pese a todas las circunstancias de la Venezuela de hoy la tienen súper clara. Y aunque encontré un país y un Táchira muy erosionado por el tiempo y por el abandono, yo creo que la memoria muscular de la zona no los deja quedarse quietos y se siente en la población ese ímpetu de volver a protagonizar otra vez la historia de este país. ¿Qué pasará? ¿Qué piensan ustedes? Gracias por acompañarme, espero que les haya gustado. Dejen sus impresiones, sus preguntas y sus opiniones en la caja de comentarios y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nuevos estrenos en el canal. Y por supuesto recuerden que podemos comunicarnos directamente y me pueden escribir directamente en las redes sociales que van a encontrar en la descripción del video. Hasta la próxima.